Me compraste con tu sangre, me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría, te acordaste de mi dolor. En tus sombras me escogiste y vi que cambiaste lo de sombras por tus brazos. Sí, es mejor. En tus brazos me escondiste, desde el vientre me apartaste. Y creo que ahí termina con esta última estrofa. Me llamaste por mi nombre, te glorificas en mí. El Padre se glorifica en nosotros, el Hijo se glorifica en nosotros y el Espíritu Santo se glorifica en nosotros. El mensaje de hoy se llama llenos de gracia. Llenos de gracia. Una persona que reconoce estos pasos que acabamos de leer es una persona llena de gracia. Isaías 43:7. Como para reforzar esta canción final que hemos cantado. Dice Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hay una versión, la versión Palabra de Dios para Todos, que dice lo siguiente: traeré a todo el que es llamado por mi nombre, al que he creado para gloria mía y a quienes hice y formé. Y otra versión, Dios habla hoy, dice: a todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para mi gloria. Esta porción bíblica del Antiguo Testamento del profeta Isaías es una porción tan supremamente doctrinal, de fe, de promesa tan fuerte, que se ha venido cumpliendo a través de los siglos y se sigue cumpliendo. Que el Señor sigue llamando gente a su reino. Cada uno de los que somos llamados y llevamos el nombre de Jesús, como acabamos de leerlo, y en la versión, en la última dice, gracias John, a todos los que llevan mi nombre. Pregúntese usted esta mañana si usted lleva el nombre de Jesús en su corazón, en su mente o en su espíritu. Porque cuando usted recibió a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo lo selló con las arras. Y las arras muestran un nombre. Como cuando usted compra una casa y da las arras, ya esa casa deja de ser de la persona que era propietaria y pasa a ser suya. Entonces, cuando el Señor pagó, como acabamos de ver la canción, con su sangre por nosotros, usted lleva el nombre del Señor Jesucristo.
Al llevar el nombre del Señor Jesucristo, es algo sobrenatural que no lo entienden y no lo comprenden sino los convertidos. Porque usted le dice a una persona no convertida eso, pues no lo comprende, no lo entiende. Le es difícil. Se necesita que suceda en él algo sobrenatural para poder entender el llevar el nombre del Señor. Como les dije, este mensaje se llama llenos de gracia. Cuando el Señor nos creó, nos preparó desde antes de la fundación del mundo y nos fue preparando el tiempo para trabajar con nosotros. Y desde el momento que te llama, Él empieza una buena obra en ti y la va a terminar hasta que sea el día del Señor y te perfecciona. Eso quiere decir llenos de gracia, porque ahí va a ser la gloria de Dios definitiva y final, tanto en Él como en nosotros. Porque la canción dice que Él se glorifica en nosotros. Para que Él se pueda glorificar en nosotros, nosotros tenemos que estar llenos de esto, de bondad, de paciencia, de amor, de templanza, de benignidad, de mansedumbre, de gozo, de fe, de paz. El Espíritu Santo se encarga y están abiertos esos dones para cada uno de nosotros. Y debemos examinarnos diariamente. ¿Cuáles tenemos? ¿Cuáles nos faltan? Para estar llenos de gracia. Voy a irme a 3 personajes de la Biblia que menciona que fueron llenos de gracia. Y en ellos vemos esto. Y el resultado, a medida que usted está caminando con el Señor, con el Espíritu Santo, y va adquiriendo estos dones, usted empieza a ser transformado, usted empieza a ser amado, primeramente por Dios y después por sus semejantes. Usted empieza a ser renovado, empieza a ser valorado, empieza a ser libre y empieza a ser inspirado. Eso fue un lindo tema de las mujeres en el encuentro pasado. Y veo que están trabajando. Anoche hubo una reunión muy bonita con las damas acá y pude percibir que algunas están en ese proceso de crecimiento, de cambios, de ser inspiradas, de ser transformadas. El primer personaje que podemos encontrar en la Biblia está en Hechos capítulo 6, versículo 8. Entonces dice la palabra 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Yo envidio a Esteban. A mí me gustaría hacer grandes prodigios y señales y milagros. Todo lo deseamos. Pero falta llenura de la gracia de Dios. Y este hombre tenía unas características extraordinarias, de las que acabamos de mencionar acá. Mire el versículo 5. Agradó la propuesta porque a él lo escogieron dentro de todo el liderazgo de los discípulos, de los apóstoles. Dice, les agradó la propuesta,
a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y yo pienso que tenía mucho más, porque ahorita vamos a ver un poquito la historia de él, en la cual eso no lo aguanta sino una persona que está con estas cualidades, con estos dones. Y Esteban, a raíz de ese comportamiento tan hermoso, indudablemente hay persecución, porque el Señor lo dijo: bienaventurados los que os persiguen por mi causa. Y la causa del Señor es todo esto. Y dice el versículo 10 de ese mismo capítulo 6: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quiénes no podían resistirlo? Pues los sacerdotes de ese tiempo, los fariseos, los legalistas, los judíos que no eran convertidos, y empezó una persecución hacia Esteban, hasta el punto que le tocó la muerte, le llegó la muerte. Y dice el versículo 15: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, vino un juicio contra Esteban. Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oiga, ¿sabe una cosa? Escuchaba yo comentarios de las damas, porque yo a veces pongo el oído a ver qué dicen unas de otras. Eso es bonito. Y decían unas de otras: uy, viera, llegó a ese encuentro y se le vio otro rostro. Qué chévere. Y tenemos que apuntar a eso, a que nuestro rostro vaya cambiando en el proceso a presentarse uno como un ángel. Si eras amargado, triste, poro, ceñudo, todo esto, el Señor va transformando nuestro rostro, va transformando nuestra figura. Y Esteban, entonces, con todas esas cualidades, pues lo persiguen y lo ponen en una situación muy difícil. Y mira el capítulo 7, versículo 58. Después de que Esteban, en el 55, perdón, pongamos el 55, 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo. Qué característica tan hermosa. Cuando usted tenga persecuciones, tenga problemas, tenga circunstancias difíciles, ponga sus ojos en el cielo. No los ponga en la tierra o en los humanos. No los ponga. Mire, ese es un buen ejemplo. Vio la gloria de Dios, lo que hablábamos de la canción. Dios empezó a glorificar en él y él vio la gloria de Dios hacia él. Y Jesús estaba a la diestra de Dios. Versículo 58, ahora sí. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Parece que Esteban murió desnudo, apedreado, y echaron sus ropas. Algo similar al proceso del Señor Jesucristo. Y aquí aparece el segundo personaje. Y a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este segundo personaje, Saulo, también fue muy lleno de gracia. Aunque fue un problemático para la iglesia, aunque fue un hombre que persiguió a los cristianos, hasta estuvo en el consentimiento de la muerte de Esteban. Y por eso llegaron y dijeron: cumplido su deseo. Mire los vestidos o la ropa de Esteban a sus pies. Más adelante, Pablo, camino a Damasco, es lleno de un resplandor de luz. Y le dice el Señor en Hechos capítulo 9, vamos, Hechos capítulo 9,
Y voy a leer desde el 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino es el camino de los creyentes, la primera iglesia se llamó el camino de los convertidos, ¿cierto?, los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, eso sí ya era camino de piedra. Aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, la luz de la gloria del Señor. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pienso que cada uno de nosotros, además de haber sido creados por el Señor desde antes de la fundación del mundo, escogidos y preparados, cuando nacimos empezamos a perseguir al Señor. ¿Cómo? Con nuestro pecado, con nuestras ideas, con la tradición, con tantas cosas que desde pequeños empezamos a levantarnos en este mundo. Y Pablo, pues que era tan religioso, fariseo de fariseos, y tiene un currículum muy especial, el Señor le dice, con ese resplandor de luz: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ahí podemos ver que una persona, aunque era pecadora y quería justificarse con sus hechos de perseguir a los cristianos, el Señor se le aparece y le muestra lo que vimos al principio de Isaías: yo te creé, yo te formé, yo te he llamado, llevarás mi nombre. Entonces todo el mundo, porque de tal manera amó Dios el mundo, todo el mundo tiene la gran oportunidad de ese llamado, de esa elección que ha dado a su Hijo unigénito. La obra del Señor en la cruz del Calvario es para toda la humanidad, pero todo aquel que cree en Él será salvo. Ahí hay un misterio profundo, y ese es un misterio que lo iremos a conocer cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Por qué unos sí? ¿Por qué otros no? ¿Por qué vasos de honra y por qué vasos de deshonra? Pero usted, mi hermano, hoy dese por bien servido, mi hermana, de ser un vaso de honra para Dios. Podía estar usted allá afuera como un vaso de deshonra, pero el Señor lo ha llamado. Y le dice en el versículo 5, Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Los coces es dar codazos. Y el Señor parece que ya le había anunciado varias veces quién era Él. Sin embargo, Él seguía con su religiosidad, seguía con su forma de vida, impidiendo realmente la gracia de Dios sobre Él, hasta que llegó el día, y a cada uno nos llega. Él, temblando y temeroso, versículo 6, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Uno llega en su condición humana a un momento donde el Señor le cierra tanto el camino a uno que no queda sino un resplandor de luz, que hay que mirar al cielo. Y uno se pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hay de mi vida? ¿Por qué estoy así? ¿Para dónde voy? ¿Qué quieres, oh Dios? ¿Qué quieres de mí? Y entonces la gracia le fue llegando a Pablo y le fue revelando cosas hermosas. Mire lo que dice Efesios
3:2. Pásese a Efesios 3:2. Y ahí lo ven también en el video bin. Corintios, Gálatas, Efesios. Dice entonces Efesios 3:2. Esto es hermoso. Aquí usted va a ver algo hermoso. Voy a leer desde el primero, desde el versículo 1, porque debe uno enterarse de todo. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, desde ese resplandor de luz, Pablo quedó prisionero de Cristo. Los que son llamados, los que tienen el nombre del Señor Jesucristo, son prisioneros de Cristo. Cada uno de nosotros somos prisioneros del Señor. Y es mejor estar prisioneros del Señor Jesucristo que de Satanás y del mundo. Así es. Oí ese amén. Más duro. Eso es libertad. Entonces dice, por esta causa yo también, 3, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Paremos ahí, mire tan bonito, empezamos a entrar en un tema hermoso. Además de usted adquirir todo esto, porque usted se puede parar allá y decirme, pastor, yo tengo todo eso. Amén, mi hermano. Pero entonces le pregunto, ¿usted lo administra? Pablo empezó a recibirlo, pero a administrarlo también. Y se debe administrar. Con la misma gracia que recibes, debes dar gracia a los oyentes, a la iglesia, a tus parientes, a tus semejantes, a la gente que está en la calle, que se está yendo a la perdición. Y entonces dice Pablo, si es que habéis oído, ¿han oído ustedes de eso? Pues hoy lo están oyendo. De la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Qué lindo que pudiéramos poner encima de todos esos títulos, yo administro la gracia de Dios. Y tenemos que aprender. Y tenemos que aprender. Entonces dice que por revelación, ¡ay! La administración tiene una característica que solo se recibe por revelación. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y si usted lee todo ese capítulo 3, él menciona 1, 2, 3, 4 veces que es un misterio. Que es un misterio. Tanto la gracia como la revelación de lo que él vivió. Y Pablo fue algo extraordinario porque fue llevado al tercer cielo. Dice que cosas que no han oído, le fueron reveladas. Y palabras que él mismo no pudo ni pronunciar después cuando regresó aquí a la tierra. Porque él dice que no sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero sucedió algo en el tercer cielo, lo más alto. Y vio cosas inefables. Eso es una gracia extraordinaria. Entonces, hubo un misterio en él. Y que dijo, ¿cuál es el misterio que debemos hacer? Por eso, Roma, Galacia, Filipos, Tesalonicenses, todas las cartas se convirtieron en iglesias. ¿Para dónde voy? Él entendió esa gracia reveladora y fue el fundador de todas esas iglesias. Y por eso lo dice en el versículo siguiente, 3:10. Miremoslo desde el 9, que a mí me gusta siempre leer un poquito atrás para entender mejor. Dice, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. ¿Cuál es la dispensación de este tiempo? La gracia. Porque ya pasamos el tiempo de la ley. Entramos al tiempo de la gracia. Y entonces dice Pablo, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. ¿Cuál misterio? Aquí empieza usted a comer carnecita.
escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. Así conforme usted estaba escondido desde antes de la fundación del Señor, de los cielos, de la fundación de la tierra, había algo escondido también que iba a revelarse. Y duró mucho tiempo escondido, lo está diciendo Pablo. Ok, miremos lo que es. Para que la multiforme, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, multiforme quiere decir de muchas maneras, Dios se valió para mostrar esto. Sea ahora dada a conocer, terminen de leer. Amén. Mire ese valor tan tremendo de la gracia sobrenatural, que cada persona que ha sido escogida, llamada, que lleva el nombre del Señor Jesucristo, pertenezca al cuerpo de Cristo. Por eso el valor tan tremendo que el Señor Jesucristo le da a la iglesia. Y por eso es que es tan supremamente difícil que la gente entienda esto y realmente pertenezcan al cuerpo de Cristo, porque les gusta más pertenecer a las cosas del mundo. Ahora se ha de dar a conocer por medio de la iglesia, primeramente a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y por eso les comentaba, Pablo fue uno de los que fundó las iglesias más tenaces, la de Corintios, la de Gálatas, Efesios, cada una de esas iglesias. Fue un apóstol tremendo. Él entendió esa gracia, porque él hubiera podido decir, bueno, ya todos pueden tener gracia, chao, y hagan lo que quieran, listo, traten de tener esto, pero no más. No, Señor, tú puedes recibir cada una de estas cosas, pero debes administrarlos donde Dios te bautizó en el cuerpo de Cristo. Lo dice Corintios. Una vez que tú has recibido al Señor Jesucristo, eres bautizado en el cuerpo de Cristo, involucrado, sellado también en la iglesia. La iglesia es católica, una, universal. Uy, ¿qué dijo? Católica, sí, católico quiere decir universal. El Señor tiene una sola iglesia mundial, católica, universal, y todos pertenecemos a ella. Que haya denominaciones, que haya en diferentes barrios, pueblos, naciones, otro tipo de iglesia que se llame Tesalonicenses, Filipos, Galacia, eso es otra cosa. Vida en Cristo, Pentecostal Unida, Bautistas, lo que sea, eso es otra cosa. Es una denominación para como distinguirse. ¿A dónde vas? A Vida en Cristo. Ya, listo. Pero es una sola iglesia, el cuerpo de Cristo que está formando el Señor. Y aquí, versículo 9 y 10, Segunda de Corintios 12, espera que me estoy yendo muy adelante. Entonces dice, y la gracia nos revela los ministerios del reino del Señor Jesucristo, y lo hace por medio de su iglesia. Ahora, sí, Segunda de Corintios. Busque usted Segunda de Corintios, capítulo 12. Y mire lo que dice Pablo también. 7-9. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Hablamos del aguijón inicialmente. Ahora vemos el aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Yo pienso que debe ser una cosa demasiado incómoda, ¿no? Indudablemente el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y de pronto cuando tú tienes todo esto y lo administras y sabes cómo y para quién, de pronto el Señor tiene que ponerte un aguijón
como para decirle, mire, bájesele los humos, eso no es suyo, eso es para el reino de los cielos, cuidado, no se me vaya tan lejos. Y a Pablo le fue dado eso. Es que nada menos que ir al tercer cielo, es que nada menos conocer tantas cosas preciosas del Señor. Por eso él decía, es que no sé qué es mejor, si estar aquí en la tierra o irme a tu presencia. Pero por causa del evangelio, por causa del reino, prefiero que me des un tiempito más para acercarme y administrar a todos los que no tienen estas bellezas y dárselas. Entonces sigamos, miren. Y versículo 7, lo vuelvo a leer. Para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces cuando alguien de acá, de la iglesia, venga y yo vea que el Señor no le quita ese aguijón, veo que está apuntando muy alto, ya está administrando la gracia de Dios. Porque uno a veces se pregunta, pero ¿por qué esta persona? ¿Pero por qué esta persona no sale de esto? ¿Pero por qué este aguijón que tiene y nada? Puede llegar uno a pensar que está en un crecimiento tal que el Señor también le está apoyando por detrás para que se acuerde, ¿no? Cuidado, no se me vaya muy arriba. Y le dijo el Señor, versículo 9, bástate mi gracia. No dice bástate mi gracia, ya la había recibido. No, si pone usted el de antes, es para que él mire y se coja de ello. Pero ya lo había recibido y por eso dice, bástate mi gracia. Ya la tenía. Él ya tenía toda esa gracia. Simplemente debía aprender a administrarla y conformarse. Y parece que el aguijón, puedo juzgarlo así un poquito por lo que he leído más adelante. El aguijón de Pablo era que empezó a sufrir de los ojos. Tremendamente, hasta tal punto que una de sus últimas cartas dice, con grandes letras les escribo, como decía, ya estoy cieguito. Entonces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hablamos de 3 personajes: Esteban, Pablo, y aquí aparece el tercer personaje, Cristo. ¿Quién es el que tiene la gracia y quién la administra? Al que Él quiere y como quiere y a la hora que quiere. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Oiga, lo vemos desde pequeño en Lucas capítulo 2. Mire usted, váyase a Lucas capítulo 2 y dice en el versículo 40, dice, y el niño crecía desde niño. Por eso veo que la palabra de Dios, cuando dice que de los niños es el reino de los cielos, ¿cierto? Y que a los niños se les será dado palabra profética, y a los jóvenes sueños, y a los ancianos muchas otras cosas. Entonces, desde niño empezó el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo con algo especial. Dice el 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Mira una gran diferencia. La gracia de Dios puede estar sobre ti, sobre cada una de ustedes, sobre cada uno de nosotros, la gracia de Dios. Pero después esa gracia como que nos mueve interiormente, porque ya empezamos a manifestar esto y empezamos a administrarla, que es diferente. Para que usted pueda administrar la gracia, tiene que estar primero sobre usted. Por eso es que a veces tenemos
que tener discernimiento cuando alguien viene. No, el Señor me dio un sueño, el Señor proféticamente me dio esto. Cuando hubo las elecciones, ¿sí?, surgieron profetas que iba a ser el presidente fulanito, sutanito, la cristiana, la Vivian Morales, todo el mundo. Eso me llegaron esos WhatsApp. Yo pienso, ¿estaba administrando bien la gracia? Dando cosas que realmente no iban a suceder. Un solo hombre de todos esos que escuché, sí le mostré a mi hijo Claudio y le dije, mire, interesante que un hombre de 41 años, joven, iba a ser el presidente y que él daría la apertura a la iglesia para que este tiempo se viniera un avivamiento. Vamos a esperarlo. Eso veo que es algo especial. Entonces, el niño crecía en sabiduría y en gracia. Ahora, dice también el 2, mire, en el 51 hay algo muy bonito. Y descendió con ellos, con María y José, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. La gracia siempre pone una autoridad a la cual nos debemos sujetar. Y su madre, que fue la que le dio el ejemplo, guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cuál fue la oración que nació para hacerle a María? Que no debemos hacer oraciones a gente de la Biblia, porque Pablo nunca lo mencionó. Ya estoy lleno, ya estoy administrando, oren, hagan una oración para mí. Hágame en el favor, no Señor, ni David. Por el contrario, encontramos oraciones de Habacuc, encontramos oraciones de David, encontramos de los grandes profetas oraciones de Moisés a Dios. Pero de María, ahí viene un error, una equivocación, donde bendita eres tú entre todas las mujeres, llena de gracia. Amén, fue llena de gracia. Eso sí es verdad, pero no para cogerlo como una de él y Dios te salve María, llena de gracia. ¿Sí? Eso es. Y lo hago es bíblicamente, no estoy criticando ni molestando a nadie. Lo hago porque sé que aquí sale esto por YouTube, entonces es verdad. Entonces, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Por el contrario, fue una mujer llena de gracia que hay que aprenderle. Entonces, dice el 52, y Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Primero vemos la gracia de Dios sobre él. Después, él crecía con gracia hacia Dios y hacia los hombres. Qué interesante, ¿no? Qué bonito. Eso es algo especial. Mire lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y vamos al versículo. Ok. Juan capítulo 1. Versículo 14. Dice, y aquel verbo, ¿cuál es el verbo? El ser, correcto. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solo muchos desde pequeño Jesús pudieron percibir la gracia de Dios sobre él, la gracia de Dios de él hacia los hombres, sino otros pudieron recibir esa revelación como sus discípulos, que estaba lleno de gracia. Entonces, cuando dice ese que este verbo fue hecho carne, y la gracia vino por medio de Jesucristo, hoy en día, cada uno de ustedes puede recibir del Señor Jesucristo
la gracia, eso se anhela, eso se pide, eso la necesitamos. Entonces, con esto termino. Mateo 10:8. De gracia recibiste, dad de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Yo he notado, hermanos, que ciertos trabajos impiden que hijos de Dios muestren su testimonio como debe ser. Y uno de esos trabajos, lo digo así abiertamente, son los puestos en el gobierno, en las alcaldías. La gente atiende más al alcalde que a nuestro Señor, a nuestro príncipe, y se deja llevar más por las cosas de las alcaldías que por las cosas de la iglesia. Como también, y las puedo contar, porque aquí hay muchos en la iglesia que están y no están ahorita, sino están atendiendo cosas de la alcaldía, que están dando testimonio y ejemplo de quién son ellos como hijos de Dios. Y los felicito y las felicito. Ayer Rafael me decía, uy, pastor, es que usted conoce las ovejas. Le dije, sí, señor, esa es mi labor. De tratar de ver en dónde están, qué hacen, con quién hablan, para dónde van, a ver cómo logramos formar una iglesia, como dice, cristianos de impacto. Que debemos serlo en la alcaldía, en el polideportivo, en la calle, en el Transmilenio, en todo sitio. Entonces, no venga como a calmar conciencia, venga a recibir la gracia de Dios, que es para tu vida, y que el día de mañana no te va a pesar jamás tener ese regalo como tuviste, la salvación.